¿Qué tal? Hoy estamos en el episodio ¿qué? 7. Episodio 7 de Sopa Brian, hoy con la licenciada Jessica Canto. La licenciada Jessica Canto tiene un libro que acaba de lanzar que se llama Forjado por el Fuego. Ella lo lanzó hace poco en Bogotá. La licenciada Jessica es una figura, digamos, un poco controversial aquí en Panamá por un par de cosas ahí. Una de esas es lo que ella escribe, que ojo, no es una biografía. Es un libro de ficción basado en hechos reales, como dice uno, ¿no? Usted es abogada, pero este libro usted lo escribió con un propósito y una historia de vida y una serie de cosas que le pasaron a usted, que los que vayan a leer el libro se van a dar cuenta que, digo, yo soy de lectura, los que me conocen saben que leo. Así que yo cuando no me gusta un libro o lo hallo un poquito sonso, normalmente lo digo, pues. Pero este libro lo leí en 2 días, es muy fácil de leer también, ¿no? Porque la historia te va envolviendo en una narrativa de que a la hora de la hora al final tú te das cuenta que esto le puede pasar a cualquiera. Así Que es. yo creo que eso es lo más triste de esto, ¿no? Que o sea, nadie tiene el futuro garantizado en ningún momento y es el hombre y su circunstancia, como dice Jorge Ortega y Gasset, ¿no? ¿Usted por qué comienza con este libro y qué tanto le tomó tomar la decisión para escribirlo también? Porque una cosa es querer hacerlo y otra es decir, ok, hoy comienzo. Bueno, muchas gracias por abrirme las puertas y te quiero comentar pues de que usualmente en la práctica yo lo que hago es que cuando hay cosas importantes que voy viviendo, inclusive de casos, yo hago manuscritos. Agarro una computadora, empiezo a escribir. Escribo, lo dejo ahí. Esto ocurrió hace tantos años, muchos de los eventos tienen años de haber ocurrido, pero yo los tenía ya escritos y estuve haciendo esa recopilación. Yo siempre decía yo, bueno, algún día yo voy a hacer un libro de todo las cosas que he visto, otras con un desenlace que yo quisiera, porque eso es lo que te permite escribir. Escribir, tú puedes hacer la historia que tú sientas que es la mejor. Y ojalá si fuera la vida, porque si así fuera la vida, entonces nosotros escribiríamos siempre finales felices. El, ahora, el libro no tiene el nombre de la protagonista. El libro o sea, es como una entrevista básicamente, ¿no? Que se dan entre dos personas y cuentan la historia de lo que le pasó. Muchas de las cosas que pasaron en el libro le pasan a usted. Sí, algunas. ¿Cómo usted decide qué va en el libro y qué no va en el libro? Eso es lo que te permite hacer una novela. O sea, cuando tú haces una novela, tú decides cómo contar las cosas. Hay muchas cosas reales de mi vida, es basada en hechos reales. Cada capítulo, impresionantemente, porque fue hecho, yo soy muy creyente de Dios y yo creo que esa iluminación me permitió organizar esos capítulos y obviamente con la ayuda de la editorial. Este es mi primer libro y la forma como se organiza es esas cosas que ya yo tenía escrito y de repente decidí, bueno, este va a ser el primer capítulo. Y lo que me impulsa a escribir el libro es cuando yo hago esa introducción, es lo que me impulsó ya, que yo dije, no, ya yo voy a hablar. ¿Cómo, ahora, su vida como Jessica Canto? Las cosas que a usted le pasaron a esa edad o lo que yo he podido leer, porque una cosa es leer el libro y otra cosa es ver, digamos que los periódicos y esas cosas que a veces, ojo, no es que yo tenga nada en contra de los medios, pero a veces siento que les falta un poquito de carne, ¿no? Dejan el hueso nada más, entonces no le echan toda la carne a la picada. Eh, a usted le acusan de algo, usted cumple una condena, usted sale, es abogada, pero ese trayecto fue algo muy difícil, porque si la historia de la mujer que yo leo en el libro se asemeja un poco a la suya, es una serie de situaciones y circunstancias fortuitas que le pueden pasar a cualquiera. ¿Cómo usted ha tomado eso al momento de que hablen con usted o le pregunten? Y cómo uno trata de pasar la página también después de algo como lo que le pasó. Eh, Uno trata de seguir viviendo
hay muchas personas que han atravesado por problemas y esa es como la génesis del ser humano, tiene que recomponerse. Digo, habrán quienes no tienen alguna oportunidad porque se quedan en el problema. Yo decidí transformarme, yo decidí avanzar, siendo totalmente inocente, víctima de una injusticia. La viví a años de juventud y que eso le pase a un hijo o le pase a alguien que uno ama, se sufre más porque la persona que atraviesa por el fuego no sabe que se está quemando, pero tu familia, tu madre, tu padre, un hermano, sufre más cuando tú estás atravesando por el fuego. La protagonista en la novela trabaja en una aerolínea. Digamos que dentro, no lo vas a contar todo el libro, pero digamos que es amistad de ciertos compañeros de trabajo que terminan en cosas que no tenían que tenían que estar haciendo. Estaban llevando azúcar donde no tenían que llevar azúcar, digámoslo de esa manera, ¿ok? Pero la protagonista queda involucrada en esto, sin estar directamente involucrada, según el libro. Y eso le puede pasar a cualquiera, ojo, que pasa mucho aquí en Panamá. Por supuesto. El amigo que te dice, oye, vamos a dar una vuelta y de la nada quedan... Y no sabes que lleva en el carro. No sabes que llega en el carro de la nada y que espérate un momentito, bájame aquí, van a saltar el chino y tú ni sabes a lo que van, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, pero, o sea, un problema legal es un problema legal. Y un problema legal trae consecuencias monetarias, financieras, de reputación, familiares. O sea, no es que una persona tiene que comenzar ahora un proceso legal, sino es que es ahora toda una familia. ¿Cómo hizo usted en ese momento para ir sobrellevando esas cosas? Yo sé que en ese momento a lo mejor las tribulaciones son otras, pero ahora ya con cabeza fría, usted dice, ¿qué le puede decir usted a la gente que está pasando por un momento de esta índole también? Porque todos los problemas, no importa si son legales, a veces son de otra índole, ¿no? Pero es dependiendo cómo lo maneje cada uno. Bueno, en esta novela, lo que yo quise transmitir, esta novela comienza con una entrevista a una hoy abogada, que en su juventud vivió una grave injusticia producto de que ella era hermosa y se encuentra con una compañera y ahí comienza la historia, ¿no? Una compañera que llevaba drogas a Puerto Rico. Entonces, de ahí arranca la historia de cómo se marca la vida de esa chica, pareciendo ante la sociedad como culpable, siendo inocente, y esa chica que llevó la droga, te aseguro que hoy en día lleva una vida honorable, feliz, tranquila, sin ningún estigma social, y eso es lo que marca el libro. A veces inocentes pasan por culpables y los culpables por inocentes. En este libro se marca mucho eso, en varios capítulos. En el primero, creo que entre el sexto capítulo también marca de nuevo en mi vida, marca un culpable pasando por inocente, pero la idea es salir adelante de la situación. Es que escojas tú, porque tenemos libre albedrío. Tú decides si te quieres volver leña, porque resulta que entré a un problema, ya no voy a poder salir más y voy a... No, hay que buscar. No puedes dejar de creer en ti. Tienes que seguir adelante sí o sí porque no tienes opción. Así me sentí yo. No tengo alternativa. No soy hija de padres millonarios. Lo único que podía hacer era estudiar, salir adelante y Dios me fue abriendo puertas y me puso buenas oportunidades en el camino que aproveché. Y hoy quiero contar las cosas a la mejor forma para sanar, que es haciendo una novela, escribiendo, porque una persona que después que pasa mucho tiempo detenida, no importa que después de un tecnicismo legal salga libre y que decidan que sí eres inocente, pero pasaron 6 años de tu vida como culpable. Entonces, ¿quién te recupera a ti ese tiempo? ¿Sabes cuántas personas están pasando por eso en estos momentos en Panamá o en Latinoamérica? Un montón. Y ahora en el camino
como profesional, me ha tocado ver que te tienen que condenar si tú eres fulano de tal. O te tienen que condenar, hay que perseguirlo porque hay que hacerle un paquete. No, y qué fácil es hacerle un paquete a un ser humano. ¿Qué es el paquete? O sea, ¿Un acuerdo? No, un paquete en el sentido de te hablo como penalmente. Mira los periódicos. O sea, no. Un regalo mediático. Eres mi enemigo. Vamos mírenle las cuentas, mira, vamos a fregarle la reputación. Vamos a hablar está defendiendo soy la abogada de Ricardo Martinelli. Está defendiendo a Ricardo Martinelli. Narcotraficante condenada. Ellos me impulsaron a escribir. Porque yo sí decidí que quiero ser. Y yo estoy bien segura. Yo no guardo nada oculto. Yo no tengo doble vida. Mi vida es lo que es. Todo lo que han puesto, esa es mi vida. En la novela, y bueno, usted en la vida real, tienen que cumplir una condena. Yo dije que cuando yo era joven, los que me escuchan rato siempre digo esto, pero cuando yo era joven yo quería ser abogado penalista. Porque yo vivía en los Estados Unidos en ese momento y yo veía el caso de O.J. Simpson. Ay, sí. El caso de O.J. Simpson, y había un señor ahí que se llamaba Johnny Cochran. Johnny Cochran era un animal, es un monstruo, uno de los mejores penalistas que ha dado los Estados Unidos. En el caso, uno de los casos más importantes de los últimos 100 años en ese país. Sí. Y Johnny Cochran jugó la narrativa, jugó con el estado de opinión, hizo un espectáculo de un juicio tan mediático que el jurado no pudo contener el anonimato en el sentido de no conocer o el hermetismo que tiene que tener un jurado de esa índole, y prácticamente los influyó de maneras muy indirectas, ¿no? Pero ya era un juicio a nivel global, digámoslo. Y la famosa frase donde él dice, if it doesn't fit, you must quit, porque él le probó bueno, yo quería ser un abogado penal. Y esta novela también me lleva como a los estados de cómo funciona la justicia aquí en Panamá. Uno va a un juzgado, después uno va a segunda instancia y así hasta que uno llega a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué fue lo que le pasa a la protagonista? Bueno, recuerda que en Panamá ahora esto fue escrito con el sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo era un sistema mucho más lento, ahora es un poquito más garantista, se saben las cosas un poco más rápido, pero en ese momento la protagonista atraviesa por el sistema inquisitivo, por esa razón dura tantos años el proceso. Allá pasaban en ese momento 6, eso era lo normal, 8 años, 5 años y más, y de repente salías libre, absuelto. Porque la misma justicia era extremadamente lenta, inquisitiva. O sea, era para acabar con... era un proceso demasiado largo. Ahora ya las cosas han cambiado bastante, ¿no? Ahora, hoy en día ya sí tiene esas... Sí, tenemos el sistema penal acusatorio, es un sistema mucho más rápido, en teoría, ¿no? Y digo en teoría porque igual siguen habiendo falencias en el sistema y nos toca bregar con eso como abogados. Pero, por ejemplo, el calendario de una audiencia. Una persona ahora pasa un montón de meses preso o hasta un año y algo, o antes de que se decrete, pues, de que cumplió el año sin una audiencia o algo, porque hay otros mecanismos también para sacar a las personas, pero pasan muchos meses detenidos porque no te hacen una audiencia rápido de cambio de medida, claro, aunque aportes los elementos, pero resulta que el calendario está topado. Entonces son como que cada vez uno se encuentra con alguna falla, ¿no? Entonces, pero dentro de la novela, lo que quiero resaltar es esa injusticia que a veces hacemos social, porque una persona paga una condena y luego de eso tiene que pagarla de por vida. De por vida te tienen que estigmatizar y no importa qué logres en la vida. Entonces, en esta novela precisamente es como eliminar ese miedo y atreverte a hacer. Esta novela es para hombres y mujeres. Es muy difícil encontrar una mujer que pase por una situación y se atreva a contarla, porque las mujeres jugamos muchos roles, somos madres, somos esposas en algunos casos, novias, mujeres, o sea, y en ese momento tú no te atreves a decir ciertas cosas, entonces tú obvias
y tratas de quedarte callado para que, ay, no, mejor no hablar porque, tú sabes, la sociedad. Pero tanto hombres y mujeres yo los invito a que lean el libro y a que el problema que estén atravesando, se pongan en su mente. Esto lo tengo que superar, esto es pasajero. Mira, y la clave para atravesar un problema y terminarlo con éxito, así pasen 100 años, es que cada día trae su propio afán. O sea, tú no pienses en qué va a pasar mañana, tú termina tu día hoy. Usted cuando ya, y bueno, en la novela también, pero usted a título personal, ya cuando a usted le toca enfrentar, ir allá a cumplir esa condena. Yo siempre digo que el derecho más importante que tiene el ser humano es su libertad. Y mucha gente lo da por desapercibido, porque como nosotros somos libres y aquí en Panamá especialmente, podemos hacer y decir lo que nos da la gana prácticamente, sin consecuencia alguna, muchas veces. Pero ya cuando llega ese momento, esa hora cero, donde usted tiene ya que comenzar la despedida, comenzar no sé qué, tengo que ir allá y es otra cosa, porque ese es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo porque si tú no eres de ese mundo, también se sabe. Y entonces pueden querer hacer, pueden haber abusos, tratando de que, bueno, esta es porque en la novela la chica se describe, es muy bonita, es una muchacha joven, venía de colegios católicos y tiene que atravesar el mundo de la criminalidad. Y si tú estás en una cárcel, tú un día puedes amanecer muerto. Simplemente por un error o porque no le gustó a la persona tal cosa y no sabes negociarlo y te pueden matar. Porque una cárcel es riesgo diario. Entonces a eso yo llevo a veces a los fiscales y a los jueces, magistrados, a que vean y que tengan sana crítica a la hora de investigar, a la hora de condenar. Los fiscales hoy en día tienen un sistema que yo de verdad no entiendo. Para todos quieren meter con detención preventiva. Esa es una medida demasiado exagerada en algunos casos. Hay momentos tú tienes que evaluar. O sea, ¿Cuándo aplica la detención preventiva? Que eso es meter a alguien preso, en comillas, durante la investigación, ¿no? Sí, pero si tú tienes una persona que tiene un abogado y el abogado está entrando al expediente y todos los días te lleva una prueba, todos los días te lleva un documento, aquí está mi cliente, aquí está no sé qué, ese cliente está aceptando que está siendo investigado, no se está oponiendo, tiene una dirección, entonces no hay que detenerlo porque es que hay inmediación y estamos, pero aquí yo veo que no importa. Me han tocado casos donde ni siquiera, o sea, yo estoy todos los días metiendo documentos y de repente detención preventiva porque hay riesgo de fuga o hay riesgo y el tipo se está presentando, tiene un representante que está presentando pruebas y todo eso. O sea, en realidad la investigación no puede ser una condena anticipada porque, o sea, eso es a lo que voy. Debemos ser justos en ese tipo de... Y entonces que el Ministerio Público, los fiscales, toman en cuenta que el crimen que se está investigando, o la persona, o claro, los medios, o qué tanta bulla vaya a hacer esto. Sí, es que lamentablemente lo que está ocurriendo ahora es que el peso mediático hace que enseguida quieran meterte preso. O sea, no importa el crimen. No importa. Es que lo tienen que hacer para curarse en salud. Y ya, okay. Ya, uno más, adentro. Entonces no sabes todo lo que está atravesando esa persona allá adentro. O sea, yo me voy a la parte humana ahora. Claro. Como gestora de la justicia, cuando eres abogado, es de una forma. Pero cuando estás o sea, que tu vida corre peligro, cuando tu familia, que no se merece ir a llevar una comida a una cárcel. O sea, esas son cosas que yo sé que no las van a valorar nunca, pero yo necesitaba dejarlo por escrito. Las cárceles aquí en Panamá no son relajos, gente. A mí me tocó ir hace muchos años a visitar a un amigo allá y ese día yo me di cuenta lo que era la libertad, porque eso ahí no es de humano. O sea, eso no hay otra manera de decirlo. A lo mejor los que están en el Renacer, quién sabe, allá es un poquito más cómodo. Sí. Pero la joya, la mega joya y la cárcel de Colón, eso es Mordor. Ese es el Señor de los Anillos donde están todos los... O sea, eso es una locura ahí. ¿Y Punta Coco?
Bueno, allá, allá no hay ni fotos de allá, no sé cómo es el asunto allá, pero igual. Y bueno, las cárceles en el interior también, eso no es eso no es el de Cameron. Entonces a veces hay que tomar esas decisiones, eso no se puede tomar a la ligera, ¿no? Ojo, no estoy diciendo si hay un asesino que mató a un man y no sé qué, un man que se violó a una gente, o sea, eso es otra cosa, eso sí ya no tienen ni perdón. Pero por lo menos humano, de Dios perdona a todo mundo, pero el caso entre más mediático, entonces es más propenso a la detención preventiva. Sí, sí lo es. Sí, sí es más propenso y digo, no es ahora que yo tenga una desproporción y diga es que no, es que nadie puede, tú vas a uno dice y nadie debe quedar preso. No, hay casos que de verdad meritan una detención. Eso sí, yo lo he visto y definitivamente que no es a ese extremo que yo quiero llegar, pero todo en extremo es malo. Pero sí, y veo ahora que en el sistema penitenciario, lo que es el director actual está haciendo como un buen rol junto con la ministra, veo que están muy humanizados. Y la verdad eso, ojalá también se concatenara con el Ministerio Público y con los jueces, ¿no? Pero tratando de que una persona cumpla su tiempo en una forma apropiada. Ahora, cumple usted la condena y sale usted entonces a la nueva normalidad, ¿no? Que ahora es ya salir en ese tiempo. Yo me imagino que uno se da cuenta quién de verdad está y quién no está. Es que no hay nadie, después ya no queda ya nada más nadie. Queda papá, mamá, dos hermanos, uno que otro amigo por ahí, a mí, y ya. Sí. O sea, el círculo se achica rápidamente porque nadie, o sea, ya es un estigma. Ahora, pero usted tiene, o sea, uno tiene que seguir la vida. ¿Cómo fue ese proceso cuando usted sale? La vida tiene que seguir. En realidad, lo más importante que quise resaltar en esta novela es eso, precisamente esa transformación y eso que tienes que vivir en ese pozo, ese después, que no es fácil porque ya la sociedad te va a mirar distinto, no importa si eres inocente, no importa que hayas salido absuelto después, o sea, te van a mirar diferente. Entonces tú logras profesionalmente algún tipo vas creciendo porque tú tratas de dejar atrás eso, pero a veces es inevitable, porque de pronto te encuentras que hay medios que se acuerdan y que, oye, vamos a sacarle este guardadito y interpretan que es un guardado porque en realidad nadie es condenado, aquí todos sabemos todo, pero al sacarte algo negativo de tu pasado y que fue injusto, entonces eso es lo que provoca escribir. O sea, eso es realmente lo que a mí me provocó escribir. Esa hazaña tan cruel que sí duele. Porque si te digo, ay, no, a mí no me molesta, no, sí duele, claro que duele, pero ahora empieza a doler porque tengo hijos, porque tengo, tú sabes, mi familia, no es justo que toda la vida tengan que sufrir por lo mismo. ¿Cuánto tiempo vas a pagar de esto? ¿Qué fue lo más difícil de estar guardado? Es mi papá y mi mamá. Eso es muy duro. Y eso es algo que yo sufría cada vez que los veía. Llegar, yo de qué dolor, o sea. Porque nadie quiere eso para un hijo. No. Es que todavía aquí se dice una gran parte, y ya vuelvo y te repito, aquí es una novela, es basada en hechos reales, se transforman cosas, se suplantan nombres, pero sí hay mucho de verdad. Y es muy duro cómo se destroza o se destruye una familia en estas condiciones. Eso fue hace más de 20 años, y cuando tú ves que alguien decide condenarte, sale en los medios y te ataca y dice, bueno, te pasó esto, no importa qué pasó. Usted la sacan en los medios porque usted es abogada de Ricardo Martinelli. ¿Usted piensa que si usted no hubiese sido abogada de Ricardo Martinelli, nadie se entera de esto? Porque usted no era una persona de conocimiento público, un artista, o sea, un influencer, o sea, hubieron un par ahí, tú sabes, pero ustedes no estaban en la palestra pública política, digámoslo de esa forma, pero
usted siendo abogado de Ricardo Martinelli ya está en el escenario, como dice uno, ¿no? Sí. Lo que pasa es que mucha gente, sabes que hay gente buena y mala, y como en todo, y yo como abogada, hoy Ricardo Martinelli pasó una situación de injusticia pura, porque con toda la honestidad del mundo, o sea, yo creo en lo que yo defiendo, y yo viví una injusticia, y yo me siento honrada de ser parte de su defensa, porque yo lo defiendo, porque yo sí creo en él. Él es un hombre que es un visionario, un hombre que transformó Panamá. No se merece nada de lo que vive. No se lo merece. Usted, antes de entrar en el tema de Ricardo Martinelli, usted estando adentro, usted decide que usted quiere estudiar Derecho. Uh-huh. Usted sale y entonces usted se gradúa de abogada. ¿Y ese proceso cómo fue? ¿Eso le abrió los ojos a usted y usted entendió más? No es que los ojos empiezan a abrirse desde adentro. Pero usted ya por lo menos técnicamente ya sabía qué era lo que estaba pasando, qué había pasado, por qué sí, por qué no. Y me imagino que la cabeza le daba vueltas y que, oye, pero ¿por qué no hicimos esto? ¿Y por qué no se hizo esto? ¿Y por qué no se... Claro, también te encuentras con unos abogados. Oye, mis papás tenían la economía desbaratada porque, o sea, dije, mañana es una audiencia, si no me paga, no voy. Wow. O sea, y es una realidad. A buscar quien te preste plata, hay que darle, abonarle. Exactamente. Entonces empieza esa es otra, la moledora de la justicia, o sea, la moledora donde entra tu familia. Y durísimo, de verdad que empecé a abrir los ojos cuando empiezo a estudiar Derecho, pero empiezo a estudiar porque estaba tratando de buscarle una explicación lógica a lo que yo vivía. Claro. Y al final me tocó defender también mucha gente y siempre con mi convicción. No es que yo no defiendo ahora a ningún culpable, ¿no? Porque ya cuando entras como abogado defiendes culpable o inocente, pero que se respete el debido proceso es suficiente. Es que el abogado va a determinar y a defender en base a la ley. Claro. No en vez de eso, lo dijo hace poco, que lo explicó brillantemente en Caracol, el candidato a presidente allá en Colombia, este señor de la Espriella. O sea, la periodista le pregunta esta pregunta media capciosa, para no decir de mala intención, en base a la ética y el derecho. Y la destruye literalmente, porque la ética es algo personal. La ley es la ley. La ley es la ley. La ley es la ley, es taxativa, es lo que dice ahí y es. Pero a la hora el abogado va es en base a defender, o el fiscal a acusar en base a lo que dice la ley, no en base a lo que dice la ética o la moral. Eso no tiene espacio. Eso lo llevamos nosotros. Eso lo llevamos. Entonces él hace esa separación, ¿no? Que suena un poquito ilógico porque tú dices que, oye, pero ¿cómo así? O sea, pero es lo que es. O sea, así está hecho el derecho, así está hecho la justicia, digámoslo de esa forma, ¿no? ¿Por qué uno no puede dejar eso de manera subjetiva? Ahora, dicho esto, aún así hay un tema de dinero involucrado en esto, porque su defensa legal es tan buena como el dinero que usted tenga para pagarla. Claro. Entonces eso a veces no hace mucha justicia. Porque entonces el que no tiene plata no tiene acceso... No tiene derecho a una defensa. No, pero yo sí te voy a decir algo. Los defensores de oficio son muy buenos. O sea, y eso abriendo un paréntesis de lo que es la justicia, pero los defensores de oficio son muy buenos. Ellos tienen el pan de cada día, son mucho más actualizados que muchos abogados privados. O sea, eso es una realidad. O sea, y el derecho, recuerda que una persona que esté detenida tiene derecho a un abogado y la asistencia de un abogado, el Estado te lo proporciona. Y hay abogados muy, muy buenos. ¿De oficio? Sí, de oficio, sí, claro que sí. Pero en un caso complejo hay equipos legales. Claro, digo, si tú puedes pagar tú puedes pagar el seguro, tú puedes pagar Paitilla, tú te vas a atender en Paitilla. Y si tú tienes que ir al seguro o al Santo Tomás, vas a ir al seguro de Santo Tomás porque te toca. Claro. Entonces, si puedes escoger tu defensa, pues claro. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. O sea que
Por eso es que el Ministerio Público, los fiscales, el gobierno tiene que hilar muy fino al momento de tomar esas decisiones, porque llenar estadísticas no es a la bulla de los cocos. No, y entonces carpetillas llenas de informes, llenas de cosas que a veces, lamentablemente te digo que son cosas que cuando llegas al tribunal de juicio no son valoradas porque no hacen su trabajo bien. Eso pasa. Usted se gradúa de Derecho y conoce a su esposo. Ah, sí. Usted conoce a su esposo. Sí. ¿Cómo? Porque en la novela también habla... Pero sí, como novela... es otra, obviamente es otro matiz, pero su historia con su esposo también es una historia muy fuerte. Sí. Bueno, sí, ya como que ya llegaste a la felicidad absoluta y se describe en un capítulo de la protagonista y ahí se describen más detalles, ¿no? Que si quieren tienen que leer. Uh-huh. Pero era una historia muy bonita de amor, una vida feliz, no habían hijos, pero había mucha felicidad. Y de repente le arrebatan la vida. Entonces, todo marcado en el medio de un crimen, de nuevo, fiscalía, ir a audiencias, ahora a defender tu nueva familia, o sea, tu esposo, claro, muerto. Entonces yo me apoyaba con mucho su mamá, la familia de mi esposo, una familia unida conmigo. Ellos me acompañaron en todo el proceso y fue un lapso bien duro hasta que llegamos a la audiencia y bueno, la justicia hizo de nuevo ese de los culpables por inocentes y los inocentes por culpables. Un jurado de conciencia toma la decisión de liberar a la persona que habíamos reconocido. Sale positiva el arma que lo dispara, pero negativa en la decisión del homicidio. Pues dicen que el homicidio no lo cometió porque un jurado de conciencia dice que no, pero él sin embargo era compatible el arma con los disparos que había en el cuerpo. ¿Le encontraron el arma con la que habían disparado? Sí, claro. ¿Y eso no fue elemento suficiente para...? No. Elemento suficiente para ser condenado por el arma, pero no para el homicidio. ¿Y entonces quién disparó el arma? ¿El fantasma? Bueno, ahí está. Entonces por eso es que yo escribo, porque es que a veces me ha tocado a mí personalmente como abogada encontrarme con cada cosa y bueno, por eso quise hacer esa novela. Bueno, es que en verdad ahí tienes que también, hay que, me imagino que tienen que probar los fiscales, etcétera, que en efecto, bueno, o sea, porque... ahora, ya entonces entra usted y la protagonista, digamos que en otro segundo capítulo, sí, porque ya... O sea, ya son muchas pruebas, dice uno, ¿no? Sí. Uno a veces dice, hay un meme que dice, Dios, ¿por qué tantas pruebas? Por favor, ya. Ya te demostré sí, que soy una buena guerrera. Claro. Ahora que miren a otro. ¿Cómo llega? Bueno, eso fue bien duro. Fue un episodio bien doloroso. Un episodio difícil, fue público, de nuevo. Todo el mundo sabía todo. ¿Ya usted era abogada de Ricardo Martínez? Sí, ya yo era la abogada, me dio mucho apoyo en ese momento. Y bueno, fue un capítulo que se cerró, pues ya después de la audiencia. Dejé que la justicia hiciera su trabajo, buena o mala, se cerraba ese capítulo. ¿Y cómo sigue su vida después? Porque eso fue en el 2018, ¿no? Sí, 2018. Sigo mi vida, creciendo profesionalmente, mis maestrías, estudiando, defendiendo. Y bueno, después Dios me bendijo enormemente con mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 2. ¿Tiene 2 hijos? Sí. ¿Y cómo fue esa etapa como mamá? Ay, lo máximo. Ya, es que salió todo el dolor de mi cuerpo, ya no existe. Es más, ni siquiera puedo contarte ni un episodio triste con dolor, porque es que tus hijos te regalan esa inmunidad, esa fortaleza, ¿no? Le llenó ese vacío. Totalmente.
soy feliz con mis hijos. Eso me llenó totalmente. Es mejor que cualquier título. O sea, tú puedes tener 1000 títulos, el mejor es mamá para mí. ¿Qué edad tienen sus hijos? Son chiquitos, son pequeñitos. Pero esa es la mejor edad. Mis Sí, hijas son chiquitas, y los tienen 3 y 8. disfruto. Sí, pues Dios me regaló la oportunidad después, no sabía. Yo creo que mi fidelidad con él me hizo, hey, te voy a dar algo grande, cálmate. Y al final me regaló mis hijos, que es lo más hermoso que tengo. ¿Usted cómo llega a ser abogada de Ricardo Martinelli? Él estaba detenido en el Renacer y él tenía un equipo bien grande. En ese equipo estaba Ronier Ortiz, que es muy amigo mío de muchos años. Y de hecho, Ronnie sale en uno de los capítulos porque yo lo menciono. Y bueno, yo le empiezo a ver temas penales, su situación en la cárcel, todo eso yo lo manejaba. Entonces me encargan a mí de ese aspecto que muchos abogados no les interesa manejarlo porque tienen que estar dedicados a otras cosas, y ahí entro yo entonces en la defensa, y ahí poco a poco fui... No, yo tengo 8 años con él. ¿Y cómo ha sido manejar un caso tan... No tan... El caso más mediático en Panamá en los últimos 15, 20 años ha sido el de Ricardo Martinelli? ¿Cómo ha sido estar en eso? Salió absuelto 2 veces. La primera fue ¿cuál? La de... Pinchazos. La de los pinchazos. Pero pinchazo 2 veces. Porque pinchazo después pasa por otra etapa de la anulación con casación y regresó al sistema acusatorio a una nueva audiencia. Ajá. Y vuelve y sale absuelto, o sea, anulan una parte del proceso y se continúa con otra, y pues, pero a él lo que le hicieron en esa audiencia era, yo todos los días aprendí algo nuevo. O sea, en esa audiencia tú no te aburrías ni un solo día, porque a él le prepararon literal todas las pruebas en contra de él, pero tú sabes que a veces cuando se crean esas pruebas siempre hay cabos sueltos, y bueno, la defensa fue muy suspicaz y pudo demostrar que habían errores y salió absuelto nuevamente. Luego de que él llega con un principio de especialidad. Explique qué es el principio de especialidad. Y lo digo aquí, también lo dije en el libro. El principio de especialidad es ese principio que él tiene derecho, él llega, en palabras bien sencillas, él llega prácticamente blindado para cualquier otro proceso, porque él viene en un proceso de extradición de los Estados Unidos. Él estaba en los Estados Unidos y la justicia panameña dijo, oiga, este señor tiene unos casos pendientes o un caso pendiente. Un solo caso pendiente, lo extraditan. No te pueden extraditar por 40 casos. No. Es por uno, y entonces los Estados Unidos dice, ok, va el hombre para allá. Pero tengo que protegerlo, eso es lo que quiere decir esto. Uh-huh. Tengo que protegerlo, llega allá y solamente puede ser juzgado por este tema. Pero dentro del proceso, entonces le abren 2 casos más, porque aducieron que él pierde el principio de especialidad, cosa que no ha ocurrido. Pero bueno, no quiero entrar como en ese camino. ¿Y cómo se pierde el principio de especialidad? Si hubiesen pedido que se levantara el principio de especialidad para alguna investigación, eso nunca se hizo. O si tú regresas al país que te extraditó, Ajá, eso tampoco ocurrió. Entonces, en realidad, a él no se le tenía que levantar ese principio para abrirle 2 casos. ok. O sea, entonces, no tenía que pasar. Él regresa a Panamá bajo el principio de especialidad y entonces... Sale absuelto el proceso sale por el absuelto. cual lo trajeron, entonces vienen y le abren Claro. otros 2. Y digo, y hace sentido, porque tú dices, oye, dale, tráemelo acá y yo nada más lo voy a jugar por esto, pero después comienzas a tirarle una batería Exacto. en casos de estos políticos, digámoslo de esa forma, ¿no? Ahora, ¿por qué en ese caso de pinchazos habían 3 juezas? ¿Eso siempre es así? Sí, ese es el tribunal de juicio. El tribunal de juicio Se es así. compone de 3 jueces. De 3 De jueces. 3 magistrados. Ok. Y entonces, bueno, pasa ese día y bueno, que sale el absuelto de ese tema. Después vienen los otros 2 casos y usted ha tenido, digamos, que ir poniéndose al día y aprendiendo muchas Siempre. cosas sobre la marcha, porque, o sea, este es un caso tan mediático, con tantas aristas legales. Sí. Bueno, de ese caso se salió bien, pero también tuvo sus años de lucha. Y ahí cada proceso lleva su tiempo, porque recuerda que hay diferentes instancias y uno sigue peleando, ¿no? Pero, ¿qué te digo? Él tiene fuerza. Sí, porque tanto tiempo en este... ¿Cuántos años tiene él ya en este tema legal? Más de 15 años peleando. Más de 15.
Y él, o sea, pero él ¿qué dice? Él no, o sea, en algún momento no dice que, oye, vamos a acordar algo ya, o sea, Él es... porque, o sea, esto es una novela. Yo me acuerdo cuando quedó en la embajada de Nicaragua. Mire, yo Esto siempre, es es historia. una locura, Esto es es historia. una locura. Oye, cuando yo entrevisté a Álvaro Alvarado, yo he hecho el cuento de mi amiga, la amiga de mi hermana, que yo le he hecho el cuento y le cuento un poquito de la historia de Ricardo Martinelli, ¿no? Y ella pensaba que era relajo lo que yo le estaba diciendo de que el hombre puso un presidente en la hamaca. Él pensó que el tema de la hamaca era un tema figurativo mío. Pues, no, yo es que no. O sea, Así. fue así en la hamaca. Entonces le enseño la foto del hombre en la hamaca chateando y la cosa que ella no se lo, o sea, porque dimensionarlo es un poco complicado para una persona que no ha vivido en Panamá y no sabe qué es lo que está sucediendo. Pero tener tantos años en una batalla legal, o sea, son 15 años de una vida. Sí. Ya, o sea, es tiempo con los hijos, con los nietos que tiene ahora, con la familia, o sea, con lo que sea. Él no se cansa, él sigue peleando. Es una energía rara, pero dispuesto siempre a demostrar su inocencia. O sea, él quiere que se demuestre siempre. ¿Y ahora cómo se va a demostrar? ¿Qué más sigue? Porque Hay hay otros mecanismos. Sí, hay otros mecanismos. Y se están viendo, se seguirá viendo, ¿no? Tú sabes que la parte legal siempre busca. Yo en esa entrevista con Álvaro Alvarado dije que, bueno, que si Ricardo Martinelli corre. Yo le pregunto a Álvaro, ¿Ricardo Martinelli corre qué pasa? Entonces él dije, bueno, por los números que se ven, y yo lo interrumpo y digo, bueno, él entra caminando a la presidencia, que no es mentira. O sea, ahí están los números. Que es un fenómeno también, ¿no? Porque una persona que no está ni siquiera abiertamente en el trote o en los medios, o sea, Aunque no haga política. está en Twitter y ya, o sea, o sus 2, 3 videos de Instagram que tira de una manera muy precaria, porque tampoco es que son producciones grandes ni nada, o sea, el hombre del celular dice lo que dice y ya, chao. Eso o sea, históricamente eso no debiese de estar pasando con esa poca producción ni el poco tema de los medios que tiene, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar ahora con él? Esperemos a ver cómo se va, qué desenlace hay en la justicia. Se siguen metiendo recursos, se siguen esperando respuestas. O sea, es un tema, o sea, la batalla legal Continúa. continúa. Sí, continúa, no ha terminado. Ahora, usted como abogada de él, y yo antes se lo pregunté, yo creo que no, o por lo menos no entendí bien la respuesta. ¿Usted piensa que si usted no hubiese sido abogada de Ricardo Martinelli, usted no hubiese estado en el escenario y muchas de estas cosas, muchos de estos ataques que le hacen, o estos periodicazos, o estos temas en redes, no hubiesen sucedido? Seguramente no. Abiertamente los que me han atacado han sido enemigos de él, ahora no. Así que me imagino que ese grado de exposición que hizo un caso emblemático, Dios mío, que ha dado un giro hasta en la historia panameña, porque cuando pasen los años, ese fue el presidente que estuvo en una embajada, que tiene un asilo político, que 2 países han dicho que él es un perseguido político. O sea, no lo digo yo ni la defensa, no, lo dijeron 2 estados, que es un perseguido político. Entonces, esto es... yo me siento honrada, no importa si me han atacado, vale la pena. Profesionalmente crecí. ¿Qué le hizo Ricardo Martinelli a tanta gente aquí en Panamá que no lo olvidan? Que no lo... no, yo no sé, pero de una manera mala, porque, o sea, miren, una cosa es dar la noticia y otra cosa es cómo tú das la noticia. La palabra que usas, cómo lo insinúas, el título, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay medios que son muy tajantes. Foco, por ejemplo, Mauricio, que a veces me chatea, yo le chateo, pero es una persona muy directa, pues. O sea, con una opinión muy, digamos que, muy de él. Muy de él. O sea, él dice las cosas y allá va eso, ¿no? Pero digamos que, y no estoy defendiendo a Foco, ojo, pero digamos que tú le tienes una cara a Foco.
tú sabes quién es. Tú sabes quién es este señor, tú sabes que no sé qué, y cada uno vive y muere por sus decisiones, ¿no? Pero ya cuando tú tienes medios grandes, ya cuando tú tienes estos medios que penetran más la cultura y penetran más, ya toman otro matiz. Porque históricamente aquí los medios, licenciada, los tradicionales, tienen un poder de penetración y una credibilidad que ha sido innegable a través de los años. Una señora a lo mejor 70, 80 años ve algo en un periódico y dice, es esto. A lo mejor si tú ves Foco, ves un medio digital, uno tiene sus dudas, ¿no? Pero cuando uno ve a una persona de la televisión también hablando, entonces... Sí, tiene un peso. Tiene un peso. Y eso influye mucho también dentro del tema de la justicia. Y también influye mucho en una vida cuando sacan estos periodicazos y estas cosas. O sea, la opinión... Porque al final el mazo de ellos va a ser más grande que usted. Digo, ellos tienen más tráfico que una persona, que un mortal corriente. No pueden pulsear ahí en lo absoluto. Sí, yo pienso que... mira, yo no sé si la gente no cree en Dios o qué, o bueno, ni siquiera, o que crean en la justicia, en el karma, no sé. Yo veo que sin piedad, ahora que mencionaste a Mauricio Valenzuela, él me ha atacado despiadadamente de la forma como él habla de mí. O sea, yo me quedo pensando, pero yo qué le he hecho a este tipo. Él le inspiró. Entonces resulta... Fue uno de las que le inspiró. Sí, me inspiró por supuesto, porque yo digo, no, yo voy a contar lo que es. Porque es una masacre con ese tipo. O sea, con él es, y así él, pero yo tengo una mente fuerte, y bueno, yo decidí escribir, y también los procesos penales que van en contra de él, pues eso será harina de otro costal, porque sí ha hecho daño psicológico, no solo a mí, a un montón de gente, que esa gente, no, tú puedes resistir, porque ya ves, o sea, yo puedo resistir ciertas cosas, pero tú no puedes resistir que tu papá muriéndose en un hospital se preocupe por qué dice Foco o por qué salió en Foco. No, todo tiene límites. Entonces yo siento que a veces la familia se afecta mucho, claro, de cosas así. Y hay gente que se ha suicidado. O sea, aquí nadie dijo nada y a Delfia Cortés le dio murió producto que le estaban atacando a su hijo. No todo el mundo aguanta igual. O sea, hemos normalizado el ataque. Y no hablo de él solamente, sino de cualquier medio que se atreva a despiadadamente acabar con una persona. Eso no es justo. Sí, porque agarran una vendetta. Eso no es justo. Cada uno tiene su personalidad. Yo aguanto cosas y yo te puedo contestar, lo veo en la calle, yo no sé. Pero lo que te quiero decir es que hay personas que no resisten eso. Emocionalmente, les importa su reputación. Acaban contigo, te revisan cuentas bancarias porque él dijo que eras narcotraficante, porque no sé qué, porque hay que buscarle la quinta pata. Y así, ya se vuelve una mentira repetida. Se vuelve verdad con el tiempo. ¿Usted lo han tratado de extorsionar? Sí, claro. A mí es más, a mí me pasan el número, tienes que hablar con Mauricio. O sea, a mí me pasaron el número de Mauricio para que ella hablara porque me estaba atacando. Pero resulta que a mí me da igual. Porque yo sí aguanto, yo no voy a dar plata por eso. Plata para que no me ataques no la voy a dar. ¿Y cuánto le pidieron? 25,000. ¿Y esos 25,000 qué incluía el combo? No sé qué incluía porque es que yo no le dan no quise ni hablar, no quise ni escuchar. Te buen visto. yo 25,000, ¿sabes todo lo que yo puedo hacer con eso? No, mis hijos están chicos, necesitan escuela, médicos, todo. Eso, Dios me castiga si yo gasto en eso. Pero eso es muy común hoy en día aquí. No, normal. Se normaliza. Se normaliza, entonces estamos mal, imagínense. Pero sí me inspiró mucho. Ahora, ya llega un momento que yo creo que, me imagino que usted ya al principio la agobiaban o la agobiaba estos titulares y estas noticias. Yo creo que ya llega un momento que a lo mejor ya no tiene ni siquiera el tráfico que se aburre. Sí, la gente se aburre también. La gente se aburre. Yo he leído abajo, digo, oye, pero ya. Y entonces, bueno, pero saca pruebas. Porque es más de lo mismo, ¿no? Entonces ya aburre la misma cosa, pero
Pero lo importante es dejar huellas. Lo importante es dejar huellas y lo que hagas, hazlo bien para que hablen bien, pues también. Y eso va a matar cualquier tipo de comentario. Ahora, ¿cómo sigue usted, cómo ve el resto de su vida ahora como mamá? Ahora, o sea, ¿cuáles son las expectativas? Porque a lo mejor cuando usted no tenía hijos, su expectativa era una expectativa a lo mejor profesional, de crecimiento profesional, etcétera, pero y ahora con una familia... Ya como mamá tú quieres proteger más ese entorno, ¿no? Claro. Ellos están chiquitos pero van a crecer. A veces me asusto cuando mi hija tiene el teléfono en la mano y yo digo, ¿qué estás viendo? No veas YouTube, no veas esto. O sea, yo trato como, pero ¿cuánto tiempo voy a poder hacer que no vea algo? Y qué feo es que ella vea una noticia que para mí de pronto me revale, pero a ella no. Ella me va a decir, mamá, ¿esto qué es? O están hablando de ti. Entonces, eso es lo que afecta. En verdad, lo que afecta que alguien despiadadamente te desgarre es eso. Tus hijos, tu familia, ¿no? ¿Qué le han dicho del libro aquí en Panamá? Bueno, el libro... que no lo ha lanzado todavía. No, se lanza el 21 de mayo. Ya está en los 99. Está en Amazon, yo lo leí. En Amazon, en Kindle. Sí, ya está en Amazon desde el 21 de abril está en Amazon porque lo lancé en la Feria del Libro de Bogotá. ¿Qué experiencia más hermosa? ¿Qué tan grande es esa feria? Yo nunca... Ay. Bueno, yo he ido a la feria... Yo he ido a mí me gusta leer, pero la única que he ido es la de aquí de Panamá. Pero... Tienes que ir a la de Bogotá porque es una experiencia maravillosa. O sea, es inmenso el lugar, es cómodo. Qué bonito que esa cultura, cuánto respetan que tú escribas. De verdad que la experiencia que yo viví en Bogotá fue tan bonita. Los medios me abrieron todas las puertas. A mí me entrevistaron en Caracol, en RCN, Revista, Semana. Fue muy bonito. Me dieron de verdad me recibieron muy bien. Y cómo valoran que tú escribas. Dice que nadie es profeta en su tierra. Siento que allá fue muy bonito el recibimiento y todo. Ahora, aquí en Panamá, ¿dónde es el lanzamiento? El lanzamiento es en el Hotel Panamá. En el Hotel Panamá. Ajá. Ok. Y está en el 99 ahora mismo. ¿Y dónde más lo va? En el 99, por ahora está en los 99 porque puede llegar a cualquier provincia, claro, donde están todos los 99 y en Amazon se va a continuar vendiendo y si hay alguna propuesta de librerías también va. Ok. Hay mucha gente que quiere escribir libros, pero escribir un libro no es fácil. No es fácil. Y usted, le tomó un tiempo tomar esa decisión. Ahora que ya usted escribió este libro, ya pasó por un proceso editorial, ahora está pasando por un proceso de distribución, de impresión, etcétera. ¿Qué le recomendaría usted a alguien que está meditando en lanzar un libro? Que lo haga. Lo primero que debe hacer es escribir. Pero sí separar lo que considere que puede ser el primer capítulo, como organizarse, organizar los capítulos. Pero que hay muchos libros dependiendo de cuál sea el tema, ¿no? Si es un tema personal de su vida, puede iniciar con algo trascendental que inició y ahí puede ir escribiendo ciertos capítulos donde vaya avanzando, ¿no? Pero lo importante es escribir los manuscritos y luego organizarlos para hacer entonces los capítulos. Y después entonces usted va y le toca la puerta. Le tocas la puerta a una editorial y la editorial cuando ve tu trabajo, ellos te dicen, creo que debes enfocar esto así. Entonces ellos vuelven y te regresan. Vamos a trabajar hoy el primer capítulo. Ellos te regresan ese primer capítulo, tú vuelves, lo revisas y vas organizando y así sucesivamente. Sí, yo estoy ahorita trabajando en un libro que lo voy a... bueno, es una primicia, pero es un libro infantil que se llama Forjados por el Fuego, pero es para los niños. Y entonces ese libro está tratando de abarcar lo que es esa parte que hay ahora del bullying y cómo un niño, y revisando, estudiando, pero es a través de un cuento, porque este libro es como para niños de 8 años que se lo quise dedicar a mis hijos, porque ellos están emocionados con el libro y Forjado por el Fuego. Bueno, el chiquito no habla tanto, pero la niña está que es una lora y entonces
empezamos a trabajar un librito infantil que sale de uno de los capítulos donde hablo de ellos. Entonces ahí es donde... pero trato de llevar el tema del bullying, que está haciendo mucho daño ahora mismo. Mucho daño. He visto casos de una niña la vez pasada se trepó en mi escuela, en el IPA, imagínense. Sí, entonces eso sí es triste, pero hay que tratar de manejarlo en casa y con ayuda profesional cuando sea necesario. Pero sí, más que nada es hacerlos resistentes. Los niños tienen que tener esa fortaleza en casa. Yo siempre le digo a mis hijos, tan chiquitos, pero a mi niña le digo, tú tienes que creer, esta es tu mamá, tú sabes lo que soy. Porque si mañana alguien la trata de atacar, ella ya sabe lo que tiene que hacer. Ella tiene que venir para donde mí y vamos a hablar. Claro. Pero eso sí depende mucho de la fortaleza de la casa, más que nada. Oye, en los tiempos de antes, un chancletazo a uno lo enderezaban de una vez y no estés viendo esto, no sé qué, los papás. Y nada pasaba. Y le han quitado poder a los maestros y a la escuela. Qué lástima. Porque... no se atreven. Nada. O sea, hoy, yo estuve en el IPA. Yo me gradué en el 2003, ahí mismo, donde esta niña que quedó en un techo, yo no me sé las pero yo sancionar a los profesores también, porque tienen que estar pendientes. Si tú estás viendo que están todos los días molestando a una niña, bótalo. De salida hay que hacer algo. Hay que votar. En el IPA te votaban. Rapidito te votaban, porque esa manzana comienza no la puedes tener. Comienza a crecer. Entonces, si en casa no están poniendo orden, entonces, mándalo para otra escuela. Pues. Sí. Que la vida, cuando él salga de esa escuela, la vida le va a enseñar dónde está su lugar, si sí o si no. Ya, así de sencillo. Pero entonces no votan a los chiquillos hoy en día y dejan que eso siga y siga y siga y siga. Y afectan a los otros, a los que están... Porque hay muchas debilidades dentro de ahora, tantos padres que tienen que estar trabajando, no todo el tiempo pueden estar pegados a sus hijos. Eso es una realidad. Entonces tú estás descansando creyendo que están en la escuela y resulta que allá se pueden suicidar porque otro le está molestando. O sea, esto es terrible lo que estamos viviendo. Sí, es muy feo. Sí. Ya para cerrar, el futuro político del señor Martinelli. Ay, ¿qué te puedo yo decir? Yo solamente veo su parte legal y personal, en el sentido de que yo fui quien lo acompañó en su viaje a Colombia cuando llegó. ¿Usted estaba en el avión? Sí, claro. Yo salí con él. Eso fue una historia bien... Tiene que escribir un libro. Esta es una primera pregunta. ¿Él ha pensado en escribir un libro? Sí, ¿O lo está escribiendo? No, a él... Porque él escribe bien. Sí, o sea, redacta por lo menos los tweets que hace. Sí, él inclusive lo están llamando para película. ¿Ah, sí? Sí, a él le quieren hacer una película. Dice que en esa película no, todavía no. ¿Y él puede escoger el actor? No me ha dicho, pero sí lo están, lo corretean para eso, para hacer una película. Pero es que lo que vivimos cuando fue el día de la salida de la embajada y todo eso fue un evento bien fuerte, positivamente para él dentro de todo, porque, bueno, afortunadamente se le dio ese salvoconducto. ¿Cuánto tiempo tuvo él ahí en la embajada de Nicaragua? Ay, casi 2 años. ¿2 años? Casi 2 años, sí. Casi ya los 2 años. Wow. Sí, pero ya estaba afectándose su salud. Ya, o sea, no aguantaba mucho ya. Sí, es que el hombre no está hecho para estar encerrado. Sí, entonces, sí, ahí estaba... Pero, o sea, la salud se le estaba viendo afectada. De verdad había que atenderlo en ciertas cosas y todo, pero... ¿Y ahora? ¿Cómo está él de salud? Bueno, está mejor, atendiéndola por lo menos. Está atendiendo su Bueno, cosa. ya tiene mejor... Sí. Mejor acceso, me imagino, al hospital, etcétera, ¿no? Así ahí es. en la embajada de Nicaragua... No, era muy difícil. El dentista iba y entonces ponía Sí. Era un show. Sí, pero un show malo para él, ¿no? Y el resto de los demás entretenidos, ¿no? Sí, él han sido... O sea, las cosas que él ha tenido que vivir han sido bien difíciles. De verdad que creo que tiene más resistencia que yo. Wow. Sí, licenciada Jessica, gracias por haber venido. Yo invité a la licenciada Jessica porque una amiga mía, Cris, es amiga de ella. Y yo vi que puso el libro y yo dije, oye, ¿y ese libro? Yo, no, es que una amiga me llamó y me pidió, oye, me gustaría que tú la entrevistaras porque ella está lanzando el libro. Y bueno, ya después vi y a mí me gusta que la gente salga cada uno, yo creo que manifiesta
su rechazo o su crítica o su manera de responder de diferentes maneras, ¿no? Hay gente que hace comunicados y los pone en un periódico, letra chiquita 10. Hay otra gente que sale y hace un video, como yo, que yo voy a hago un video cuando no me gusta algo. Y usted decidió hacer un libro. Sí. Para que conocieran, o por lo menos perciban o vean un poco de cómo fue esta historia. Que realmente entren y esa recomendación se la hago para toda la vida a todos. No podemos dejarnos guiar por todo lo que nos dicen de alguien. Tenemos que investigar, por lo menos. O sea, investiguemos qué fue lo que pasó, cómo pasó, y así no haremos juicios de alguien que seguramente está pasando por muchas tristezas y muchos golpes emocionales. Nadie sabe quién eres si no buscan. Entonces, yo por eso decidí escribir. O sea, mi vida no ha sido fácil, pero afortunadamente Dios siempre me regaló la oportunidad de seguir adelante y yo aprovecho la oportunidad que Dios me ha regalado. Gracias por haber venido y gracias por darme la oportunidad de entrevistarla. Su historia es controversial, es lo que es, pero es el hombre y su circunstancia. Uno no decide muchas de estas cosas, a cualquiera les puede pasar. Y le ha pasado y están pasando actualmente en todos los sistemas de justicia en el mundo. No es que aquí en Panamá es el único sistema de justicia que está más o menos, ¿no? Está en los Estados Unidos hay temas de esta índole que 20, 30 años después, con pruebas, etcétera, salen absueltos. Y de crímenes de asesinato y cosas locas, ¿me explico? O sea, pero igual, la vida no está garantizada para nadie. A cualquiera le puede pasar. La decisión es qué uno hace después de. Claro. ¿Cómo enfrentas ese ¿Cómo vas a enfrentarlo? ¿Cómo vas a ver? Y yo creo que el nombre está excelente, muy bien puesto. Sí. Muchas gracias, licenciada. Bueno, gracias a ti. Gracias por llevarle al mundo mi voz y espero que haya sido de toda tu agrado 100%. este libro, que te haya gustado. Gracias por los comentarios. Entiendo que viste y viviste cada capítulo por las preguntas que me has hecho. Sí, lo leí. A mí, sí, a mí yo creo que el capítulo que más me impactó fue cuando se describe cómo sale su esposo después de desayunar. O sea, sí. Lo viví, literal, ¿no? Es muy descriptivo, pero eso fue literal. Y la nefasta llamada, ¿no? Que es una llamada que, o sea, te llaman y... Horrible. Yo siempre contesto, ya para cerrar, yo siempre contesto los números, que aunque yo no los tenga grabados, yo los contesto. Porque yo no sé quién me está llamando. Yo pensando siempre en lo peor, yo no sé si le pasó algo a algún familiar o algo, me están llamando y yo lo contesto, ¿no? A veces... Gracias a Dios nunca ha sido una llamada, si no son puras pendejadas que me llaman, pero es así, ¿no? Yo me estaba haciendo blower. Wow. Estaban en la casa haciéndome blower y de repente me llaman por teléfono. Ahí lo describo, así fue. Era su carro. Era mi carro, yo digo mi carro, detonaciones, no sé qué, y bueno, lamentablemente era una mala noticia. Él era un gran hombre, un excelente amigo. La historia está en el libro, tienen que leerla. El libro es facilito de leer, sencillito. Sí, yo lo hice muy, muy corto. De hecho, me han dicho que quieren profundizar más en cada capítulo. Creo que de aquí voy a sacar una saga porque hay bastante material todavía. Sí. Gracias por venir. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Bye.